Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro. Lo cual habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Sebastián Moreira, bienvenido a la temporada 2 de Rasca la Cáscara. Estabas de huelga, licencia, la gente me paraba por la calle y decía, ¿cuándo va a volver Sebastián Moreira a Rasca la Cáscara? ¿Y vos qué les decías? Y que habías abandonado el barco. Ah, bueno, eso no es ni una huelga ni una licencia. Que era verdad. Las es huelgas verdad. y la licencia tienen fecha de retorno. Exacto. Y sí, hay que levantarlas en algún momento. Sí. Y otros huelguistas, en este sentido tal vez Quique hoy, Que no bueno, nos está acompaña. pasando por un mal momento, pero... Exacto. Pero no solo pero por se eso. recuperará. No solo por la falta de Quique, sino porque en el tema de hoy, que tiene que ver tal vez con algún aspecto, no sé, que en la cultura popular puede ser asociada a lo nerd, dije, bueno, ¿a quién puedo traer que no sea del palo de la ingeniería? Más bien todo lo contrario, diría Dolina, haciendo contrarios como dentista o asociado a otras cosas, es un chiste viejo de Dolina. Pero, ¿quién puede ser más nerd? Y pensé en vos, ¿sabes? Vos es que no me autopercibo así. Primero, igual hay una discusión si matemática y nerd. No hay una discusión. No hay discusión. Ya la podemos tener, pero digo, la podemos tampoco es que de las primeras discusiones de la vida. Está bien. Creo que podemos decir que no, sí. yo pensé en el ajedrez, pensé en el, Sí. en el League of Legends, que alguna Sí. vez siempre escuchaba League of Legends, la gente juega League of Legends, y un día llegué a tu casa y me dijiste, pará, aguantame un segundito. Eso fue un poco triste. Y me mostraste qué era, si no nunca hubiese sabido lo que era. Claro, pero yo tengo muy poca disciplina para ser nerd. El nerd requiere una disciplina que le permita estudiar y comprender a fondo cualquier tipo de fenómeno. Y yo, incluso en estos que estás nombrando, que son más bien lúdicos, soy bastante inoperante. Soy muy mal jugador de ajedrez y Bueno, aún ahí- peor jugador de sí, League pero of ahí- Legends. ahí bueno, estás asociando primero nerd y matemática, que yo la tiré arriba de la mesa, pero Sí. ponele que no, y asociando la eficiencia. Un buen nerd para mí tiene que tener No sé cierta si- eficiencia que le no permita, sé por si- ejemplo, recordar el orden recomendado para leer los libros de Asimov o para ver La Guerra de las Galaxias. O sea, ni siquiera para cosas importantes, pero o para recordar nombres. Eso me parece importante. A mí me parece incluso más importante que la inteligencia. ¿Y la matemática cómo entra ahí? Y no sé por qué está tan conectada todo. Bueno, por eso. Bueno, no, yo planteé la duda Porque y es vos, un mundo y vos la... es un mundo un poco de fantasía. Y sí, bueno, de fantasía en el sentido de no material, No material. un lenguaje. Sí. Yo diría que la matemática es un lenguaje, no sé cómo es la definición, pero es más parecido a un lenguaje, ¿no? Un lenguaje lógico que otro tipo de cosas. ¿A vos cómo te fue con la matemática en tu trayectoria más bien humanística de estudio? Mira, a mí, qué bueno que me preguntás, porque en lo personal, cuando entré a quinto humanístico, me parecía que iba a poder, creo que se exoneraba. Y nunca más ibas a tener matemática en tu vida. No, realmente no me desagradaba, Ah. pero quería ser humanístico, porque quería estudiar humanístico. No la esquivaba, pero como había materias que vos... No recuerdo ahora cómo era la dinámica, pero como inglés, italiano, como que vos podías exonerar el examen. Sí. Y como que había un camino que también podías como que me pareció que iba a poder fácil con la matemática de humanístico. Y no fue así. Y no, Y terminé yendo a clases de apoyo, porque clases de apoyo dentro del liceo, que no sé bien cómo funcionaban ahí, como Sí. que la profe de matemática decía, bueno, ustedes mucho bajar así por no Ruffini. están, y ahí tenía que ir porque me di cuenta que no me daba tipo como así de memoria, de taquito. Mucho bajar por Ruffini. Mucho bajar por encontrar Ruffini. raíces de polinomios Sí, extraños. Sí. Esa matemática, ¿no? esa matemática. Justo una de las inquietudes que tenía Ya sin para... problemas, digo. Claro, una de las inquietudes que tenía para el programa de hoy, que vamos a charlar con nuestro invitado, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Tiene sentido que haya una opción en el bachillerato que a los 15 años, no, 16,
ya, bueno, la formación matemática y hasta puesto como una zanahoria, ¿no? Es decir, no en tu caso, lo decís, pero para muchos, sí, ¿no? Quinto humanístico. Creo que ahora cambió eso un poco. Mejor que no tengo, voy porque no tengo matemáticas. Claro, creo que cambió eso un poco, me parece, pero básicamente como esa diversificación a la hora del bachillerato, pero... Claro. Pero, no lo tengo tan claro, pero en tus lecturas, en tus curiosidades de divulgación científica, por ejemplo. Sí, me gusta, pero siempre es el lugar. A mí me nunca gusta, está la termino matemática. escuchando muchas cosas. Bueno, no, pero ¿O escucho sí? cosas de astronomía, no tengo muy claro por qué. Y escucho y al principio siempre entiendo y en un momento entiendo, digamos, más o menos entiendo y hay un punto en el que dejo de entender absolutamente todo y en general coincide con la aparición de unas matemáticas más complejas en donde ya no... La experiencia no te permite entender, por ejemplo, la física que se está manejando porque la experiencia cotidiana no está casi ni vinculada con ese tipo de fenómenos. Entonces, si no entendés un poco de matemática, no tiene claro, te ningún aparece tipo de algún sentido. concepto que no lo tenías previamente procesado. Porque, bueno, vos lo marchaste. que el Sol da vuelta o no sé qué, la Tierra para allá y la orbita al centro de la galaxia, no sé, lo que Hasta la sea. fuerza de gravedad. Vos podés no. más o menos, pero hay cosas que ya se dejan de estar al alcance. El Sol da vuelta. Eso por si no sabían, el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Lo dije y lo quiero remarcar ahora. ¿En qué podcast? Eso lo escuché en uno de esos que escuchás. Pero aparece mucho en la matemática. Sí. Como tal. Sí. ¿Sí? No, pues siempre hay como una especie de, y ahí siempre de miedo, ¿no? No, pero aparece mucho, sí. ¿Sí? Aparece mucho, me parece que en astronomía y bueno, sí. o en astrofísica, sí. O sea, en toda la física, ¿no? Aparece muchísimo. Digamos, hay algo que es como que no hay ciencia sin matemática. Ah, qué lindo, eso que dice usted. No, pero... ¿O no? No hay ciencia, no lo sé. O sea, no existe... Y bueno, pero cualquier trabajo científico que se Está hablando de ciencias duras. No, pero pero cualquier trabajo científico que se precie de tal, en términos más laxos, si querés, pero científico, de las ciencias sociales, se basa también en matemática, ¿no? Digamos, Bueno. alguien contó tantos casos y sacó No necesariamente, pero en ciencias sociales seguro que no, que hay trabajo ¿Sí? científico, con método científico, sin quizás matemática, sin la parte sin contar y tan promediar falseable. algo, sin decir esto fue más que esto otro y esto menos. Y bueno, sí, seguro. Sí, pa. Sí. Bueno, pero igual Así le va a las ciencias sociales, ¿verdad? pero aceptás que es digamos, una columna vertebral de la ciencia. Sí, acepto. Bien. No, además traemos un matemático. No, Y decimos, no, bueno, porque al final pero- la matemática no sirve pero para nada. no, pero puede Yo ser- creo que la ciencia sería mucho mejor sin matemática, sería una falta de respeto. No, pero no es un tema de valoraciones o de creer, es un tema de que es así. Va, pero no, me dejaste pensando. Igual te quería leer una frase que encontré. No voy a decir que encontré leyendo a Ernesto Sábato en su libro Uno y el Universo. No voy a mentir porque no lo encontré. Lo encontré en un libro de ecuaciones diferenciales que editó Omar Gil, docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, que quiso meter esta frase que me parecía muy buena para cerrar la primera charla inicial. Dice: existe una opinión generalizada según la cual la matemática es la ciencia más difícil cuando en realidad es la más simple de todas. La causa de esta paradoja reside en el hecho de que precisamente por su simplicidad los razonamientos matemáticos equivocados quedan a la vista. En una compleja cuestión de política, arte, hay tantos factores en juego y tantos desconocidos o inaparentes que es muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso. El resultado es que cualquier tonto se cree en condiciones de discutir sobre política y arte, en verdad lo hace, mientras que mira a la matemática desde una respetuosa distancia. Eso decía Ernesto Sábato en Uno y el Universo, que lo trajo el Coco Omar Gil en ese libro de ecuaciones diferenciales. Pero mejor vamos a hablar con gente que sabe. Vamos. Dale. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Marcelo Fiori es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República, investigador del PDCIVA en Matemática y profesor adjunto grado 3 del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Ha coordinado proyectos de divulgación científica y de investigación en sus principales áreas de trabajo que tienen que ver con los grafos.
Ya vamos, no son los de los portaminas, vamos a ver qué es. Además es músico en el Cuarteto Colibrillo actualmente. Él se define, al menos en alguna de sus redes sociales, como matemático, es un buen divulgador, como divulgador que es un músico regular y como músico un mal matemático, y así. Esa es la manera que se presenta. ¿Qué hay de cierto en esas cosas? Marce, ¿cómo estás? Bueno, buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. En esa recursión música, matemática, que están muy asociadas también, ¿no? Sí, sin duda. Nunca pude hincarle el diente a esa relación con todas las ganas que le generan a uno, ¿no? Tener como intereses en los dos mundos, pero súper interesante. ¿Cuál disfrutás más? Porque ¿cuáles son mejores? Bueno, lo planteaste en términos de excusas. De mejor y peor, pero... Claro, a la gente de matemática le digo, no, lo que pasa es que no sabés cómo toco la guitarra. Exacto. Y a los del cuarteto le dicen, no, pero no sabés como matemático. Yo creo que disfruto las dos. Tengo la suerte de trabajar de algo que disfruto muchísimo. Y la música que empezó como un hobby, ahora se está profesionalizando un poco. Con los pros y los contras que tiene eso. También, sí. Pero sí, las dos cosas son súper disfrutables. ¿Cuándo empezó la matemática, digamos, en tu vida, por decirlo de alguna manera? O sea, siempre supiste que ibas para ese... En realidad, bueno, ahí hay una salvedad que es que ya hay varios casos, ¿no? De en realidad hiciste la carrera de ingeniería en el grado, pero tus tareas son de matemático. Sí, ahí cuando entré en Facultad de Ingeniería, bueno, yo terminé la carrera de Ingeniería, pero cuando estaba en segundo ya, empecé a hacer algunos cursos de la licenciatura en Matemática. Creo que mi primer contacto, bueno, además de la matemática del liceo, digamos, mi primer contacto fue en las Olimpiadas de Matemática en sexto de liceo. Y ahí como que dije, bueno, ¿qué voy a hacer el año que viene? No tenía muy claro. Bueno, arranqué ingeniería y después... Pensando entre ingeniería y la licenciatura. Ingeniería y matemática, sí, claro. Al final terminé primero en ingeniería, hice las dos carreras un poco, decir lo que lo hice en paralelo es una mentira, pero bueno, fui haciendo algunos cursos. Y como terminé primero ingeniería, después dije, bueno, yo ya sé que voy a querer hacer una maestría y eventualmente un doctorado después. No tiene sentido volver al grado y ya seguí de largo. Y en tu vida mencionaste esas Olimpiadas de sexto, que imagino que es los profesores escauteando a quienes les gusta más o quién tiene más facilidad, pero desde siempre fue algo que... ¿La matemática o también era algo más de la ingeniería? No, yo creo que era de la matemática, sí. No soy de esos que de chicos desarmaban radios y esas cosas que... Capaz que cuando estaba escuchando la charla recién de los nerds, ¿no? Capaz que uno podría... Se empieza a demarcar. Pero no, ¿vos querés salir de la categoría de nerd o entrás con orgullo? Ya me había olvidado, pero la trajo por algo. No, yo creo que no entro. Sí, debo entrar. ¿Te gusta la Guerra de las Galaxias? No soy fanático. Bueno, capaz que no. Es un buen termómetro. No, pero volviendo a la pregunta, sí, yo creo que empecé con mi gusto por la matemática, quizás, como muchos, por alguna buena profesora en el liceo, con alguna característica natural de cada uno, pero creo que fue ahí. Y pensé también un poco lo que decía Seba hace un rato, cómo me fue cambiando, no sé si fue Fede, cómo me fue cambiando, qué es lo que me gustaría, o qué cosas me gustan, como me hubieran gustado aprovechar en el liceo, que más de grande me empezó a gustar mucho más la filosofía o la literatura, y cuando estaba en cuarto de liceo no quería saber de nada de eso. O sea, mi curso preferido era matemática y los otros eran como casi un sufrimiento, incluso la historia. Y ahora yo escucho a De Masi o leo algo de Sábato, que lo mencionabas recién. Incluso la vinculación entre ellos, ¿no? Porque al que le gusta más la matemática, capaz que arrimarle textos de Borges, de Sábato, sería como algo muy natural y muy interesante, pero no suele ocurrir, pero bueno. Bueno, pero ahí también metes una pequeña desmitificación al vuelo, que es que siempre se hace mucho foco en los que llegan humorístico huyendo de la matemática,
nunca se habla mucho de los que llegan a la matemática huyendo del humanístico. Es cierto. Que probablemente sean un montón. Y eso está, a mí no me gusta leer, a mí no... ¿Cuánto este libro es regordo? Está bien visto. Claro, eso, entonces ¿no? hay Digamos. una parte ahí también que no se habla tanto. Tiene que ver con ese mismo mito con el del Claro. que hablaba Sábato, de que la matemática es vista como algo difícil y entonces no está tan mal visto decir no me gusta la matemática. Pero sí, es verdad. El famoso problema, te pregunto también porque digo, sé que has estado en varios proyectos de divulgación y en contacto con escolares. ¿Cómo te parás desde el famoso problema de la enseñanza de la matemática como está? O sea, parece ser un título que todos aceptamos y se acepta y no sabemos si es un problema de Uruguay, de la región, del mundo, si es realmente un problema. ¿Qué dirías de eso? Es un problema mundial, sí. Eso creo que no hay demasiadas dudas. Es un problema difícil y es difícil sentarse y decir, no, es así, muchachos, esto se hace así. Porque no se han podido encontrar mucha solución. Lo que sí es cierto es que nosotros en este proyecto que se llama Imaginary y que lo tuvimos con más fuerza quizás entre 2014 y 2017, contando así en 30 segundos, teníamos una exposición de tipo divulgativa de matemática, que agarramos una de esas carpas enormes, la armamos en la plaza principal del pueblo, en Carmelo, en Dolores, en San José, bueno, fuimos por 14 departamentos, y ahí armábamos pantallas gigantes táctiles, un domo con proyectores y cosas, con contenidos asociados a la matemática. Y ahí, bueno, la respuesta de escolares, liceales y clubes de jubilados fue divina. O sea, de hecho, lo hicimos por primera vez en el MUMI, ahí en la Ciudad Vieja, el Museo de las Migraciones, y en 2015. Y fue tan lindo que dijimos, esto lo tenemos que seguir haciendo. Y ahí nos volvimos a presentar. Eso fue con fondos ANI de popularización. Y bueno, ahí hicimos la gira esa. Y yo creo que está bueno, primero, es una cosa complementaria a la educación. O sea, es algo quizás como para poder intentar transmitir lo que sentimos nosotros, ¿por qué hacemos matemática? ¿No? Eso que es un poco sorprendente. O sea, hay gente que le gusta hacer matemática, ¿qué le encuentra? ¿Por qué hacen? ¿Realmente disfrutan hacer eso? Es como para alguien que no lo siente, ¿no? Que claro. si no lo sentís, ¿cómo podés saber? Y bueno, entonces un poco con ese motivo, digamos, tratamos de contagiar y de decir, mira, a mí me gusta la matemática por esto y tratar de mostrar la parte linda, ¿no? Como motivar en ese sentido, justo. Motivar un poco, sí, desmitificar. Hay una analogía que hace Adrián Paenza, sobre eso, que es, si vos ponés a niños que van a aprender a jugar al fútbol de 5 años y los pones 6 meses a que formen en la barrera y a tirarle pelotazos, y a esos chiquilines no les va a gustar el fútbol. Sin embargo, eso es parte del fútbol. Claro. Y está bien. En algún momento hay que aprenderlo. Iba a pasar y en algún momento hay que saber hacer eso, o sacar un óvulo, lo que sea, ¿no? Pero no es lo único y no es lo que le gusta a los que juegan al fútbol. Claro. ¿No? Pero es algo que hay que hacer. Y un poco con la matemática pasa quizás un poco al extremo eso, que recién un poco en broma, Seba decía, tirale cuentas para hacer rápido, ¿no? Y está asociado eso, ¿no? Que uno que hace matemática, a la rapidez y a la capacidad de hacer cuentas, claro. Y eso es lo que menos hacemos. Y claro. yo debo ser malísimo haciendo cuentas, y mucho más, si me lo piden hacer rápido, ¿no? Claro. Pero con un poco de tiempo lo puedo hacer y si me pones acá una cuentita seguramente la puedo hacer en un rato. Pero no es lo que me gusta hacer, no es lo que me gusta de la matemática. ¿Sí? Pero volviendo a la pregunta, el problema que vos ya decís que es mundial está asociado que a mediciones de que los chiquilines no aprenden el nivel que llegan en otras disciplinas, en humanísticas. O sea, la matemática está rezagada en ese sentido, eso es constatable. Sí, yo creo que sí, no tengo los números, pero sí. Y nosotros lo vemos también, yo trabajo en Facultad de Ingeniería, con los que ingresan, ¿no? O sea... A lo largo de los años, ¿cómo se va deteriorando eso? Que eso es más grave, tal vez. Sí, uno lo ve en los chiquilines y chiquilinas que entran con cada vez más dificultades para hacer
no sé, suma de fracciones, por decir algo. Y también uno lo ve en las propuestas de exámenes de bachillerato. Uno mira los exámenes que tuvimos nosotros. Eso es lo más objetivo, por así para medir el nivel como entran es con las pruebas, ¿no? Hay una prueba que se hace al ingreso, que es una prueba diagnóstica. Dice, bueno, usted entró a Facultad de Ingeniería y estaba con este nivel, digamos, y eso se hizo con bastante consecuencia durante muchos años. Y ahí se constataba así que había, que las pruebas de ahora, digamos, muestran un nivel que no es el que la Facultad de Ingeniería espera con el que entren sus estudiantes. Y eso es un problema, porque la Facultad de Ingeniería espera que entren con una altura en nivel y están saliendo de educación secundaria con otro, y ahí hay un gap que en algún momento alguien tiene que cubrir. Y los que están remando para cubrir esos son recursos. Gap, o sea, no es voluntad, ¿no? Son recursos. ¿Y cuál es ahí o cuáles son las características que se espera que tenga alguien que entra? Porque, claro, ahora hablamos de esto de hacer cuentas, pero ¿cómo es dijiste la prueba, dijiste sumar fracciones, pero entonces no es eso lo que esperan efectivamente? O sea, ¿qué esperan que tenga una persona que entra a la facultad como capacidades? Me viene algo como que, bueno, la matemática en un punto, también la parte de las cuentas supongo que es muy distinta ahora que hace acá cuando nosotros íbamos a la escuela, porque hay una cantidad de formas de resolver esas situaciones. No sé si es muy distinta. Bueno, yo qué sé, yo capaz que no tenía ni calculadora, por ejemplo, eso te quiero decir. Incluso supongo que el talento no estará efectivamente en la capacidad de resolver cuentas porque capaz que no lo necesitas ni hacer. Entonces, ¿qué esperás de un tipo, una piba que llega ahí a estudiar eso? Es interesante la pregunta porque esperamos un poco de eso, sí, de hacer cuentas, más que por la capacidad de hacer cuentas, que después uno lo puede hacer en la calculadora o en la computadora, es el proceso de entender qué es lo que hay atrás. Cuando uno hace una cuenta muchas veces está entendiendo qué es lo que está haciendo la cuenta, más allá de la cuenta en sí. Entonces, una cosa como un proxy, digamos, de saber qué es lo que está pasando atrás, saber hacer la cuenta como para saber qué es lo que está pasando atrás. Y además la cuenta es una herramienta. O sea, uno tiene que hacer cuentas cuando desarrollando una idea más grande, uno tiene que ir de un lado a otro haciendo una cuenta. Y eso uno lo tiene que saber hacer, porque si no se queda perdido. Capaz que puede entender conceptos más abstractos, y esa es la otra parte de lo que uno espera que entran, ¿no? Con capacidad de entender un problema, de tener cierta capacidad de abstracción y de razonamiento lógico. Pero uno puede entender, decía, un par de ideas, pero para ir de una a otra capaz que hay que hacer una cuenta, y si no sabes hacer la cuenta te quedas en eso. Entonces las dos cosas son necesarias. No queremos ingenieros que solamente sepan hacer cuentas, porque queremos ingenieros que sepan pensar y que tengan una capacidad de pensar en problemas y resolver problemas a mayor escala. Y tampoco queremos ingenieros que no puedan hacer una cuenta, porque esa es necesario para la práctica profesional también. Más allá que después la cuenta las pueda poner en una computadora o en una calculadora. Sería encontrar cuál es la cuenta que hay que hacer. Encontrar cuál es la cuenta que hay que hacer es como la parte más abstracta. Y digamos. Hacerla también. No te hagas decir que no, hay que hacerla también. Tengo un Marce, teléfono. la motivación sería como una estrategia para ayudar al aprendizaje de la matemática en primaria y secundaria. ¿Por dónde va? ¿Qué otras claves pueden haber para que... ¿La motivación de qué, perdón? No, la motivación de los estudiantes con estas cuestiones museísticas o estas actividades de divulgación, que los chiquilines empiecen a tomar contacto de otra manera con la matemática. ¿Cuáles serían otras estrategias a grandes rasgos para generar otro tipo de sensación con la matemática? Sí, yo creo que es eso, es mostrar qué es lo que nos gusta a nosotros de la matemática. Y capaz que son, no sé, imágenes lindas que quieren decir cosas, pero es más fácil llegar desde una imagen que desde una cuenta. O, no sé, bueno, por ejemplo, una actividad que hacíamos, estoy tratando de recordar porque todo hace algunos años ya, pero teníamos un globo terrestre, por ejemplo, y decíamos, bueno, ¿cuál es la distancia más corta entre tal lado y tal lado, entre París y Tokio, por ejemplo? Teníamos un globo terrestre y teníamos un mapa puesto en una mesa. Y cuando uno miraba el mapa en la mesa, el mapa que uno está acostumbrado a ver en una foto,
unís París y Tokio, por ejemplo, y la línea recta, que uno dice, bueno, la línea la manera más corta de ir de un lugar a otro es una línea recta. Y esa línea cruzaba, digamos, por Turquía y China, por decir algo, no lo recuerdo. Y cuando uno miraba en el globo terráqueo, la línea tiene es completamente distinta, porque va más hacia el polo norte, digámosle, para llamarlo así. Y eso lo que pasa es que hay un hecho, un resultado matemático que dice que vos no podés poner lo que está en una esfera en un plano sin deformarlo. Habrán visto cómo Groenlandia está deformada. Sí. Bueno, no hay manera de hacerlo bien. O deformás las áreas o deformás los ángulos, pero no hay manera de conservar las dos cosas. Eso es un teorema matemático. Claro. Entonces, verlo ahí en funcionamiento, decir, bueno, mira, todos los mapas están mal. Le llamamos así un poco marketineramente, claro. Pero bueno, es algo como, mira, esto que estoy viendo acá en la mesa, que es un mapa y que es una representación de esto que está en el globo, nunca va a ser fiel. Y no sé, como cosas así como para intentar acercar a conceptos matemáticos desde una perspectiva un poco más lúdica, si se quiere. Y desde el punto de vista de la estructuración del pensamiento, siempre pienso que la matemática se le pide o se busca utilidades concretas de cálculo, de operaciones, de encontrar respuestas de cantidades, pero capaz que no está tan valorado en la sociedad el hecho de aprender matemática en la escuela, en el liceo, para pensar mejor. Totalmente. Para aprender a... No está muy... opino, creo que no está tan explorado esa dimensión del uso de la matemática. Sí, no solo de la matemática, sino, bueno... Ahí ya entra la filosofía también, no se puede separar y la filosofía en el liceo, por ejemplo, está muy separada de la matemática, más allá de las tablas de la verdad y las tablas lógicas que aparecen ahí en el curso al final y como un tema aparte que nadie entiende mucho, no sé si siguen existiendo. Pero no están muy juntas. No están muy juntas, no. Sí, la matemática tiene eso como de moldear el cerebro. Eso sí está estudiado. O sea, la gente que hace determinadas tareas y que aprende de determinada manera, ciertas conexiones cerebrales son distintas, digamos, de alguien que hace algo o que deja de hacerlo. Y justo estuvimos conversando hoy a mediodía, de casualidad, porque, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que importa para un ingeniero de un curso de cálculo 1, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que saber hacer? Tiene que saber derivar y tiene que saber integrar, y eso es lo que va a usar después en los cursos de mecánica de los fluidos o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué a mí me interesa que sepan o que vean alguna vez y que entiendan alguna vez la demostración del teorema de Bolzano? Porque no van a usar la demostración del teorema de Bolzano después en su vida profesional, está claro. Pero haberlo entendido en algún momento... te cambia la manera de pensar, te moldea eso. Por un lado está comprobado, digamos, que hay algo en el proceso cognitivo que te recablea algunas cosas en el cerebro, y por otro lado es eso de entrenarte a pensar. Y bueno, y un ingeniero piensa distinto y tiene una capacidad distinta de acercarse y de encarar un problema que yo creo que es muy debido a eso. A la matemática, no después al resto de las cosas que aparecen, sino incluso se puede llevar también a los bachilleratos. Sí. O sea, seguramente el que egresa del bachillerato de ingeniería tenga distintas capacidades que la de arte o... Sí, no sé cómo están ahora los bachilleratos, pero sí. O sea, más que saber derivar y saber hacer una cuenta, yo quiero que los estudiantes aprendan también eso, ¿no? Aprendan esa manera de pensar y de razonar y de hacerse preguntas también, que es súper importante. Como contraparte, alguno dirá, Sebastián, no te animás, pero lo estás pensando, que esa manera de formatear las cabezas te hace más cuadradito. No, estaba pensando por ejemplo, en historia, que es una materia creo que es una cosa que se dice de toda la educación, que, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento crítico, y siempre se usan ese tipo de palabras, y en la historia, que se supone que es un lugar mucho más amplio, en general también cuando la aprendés debe haber cambiado, ojalá que sí, pero después haces una catarata de fechas, y yo me acuerdo de estudiar, y estudiaba historia, y no aprendía ni a interpretarla. Creo que podría ser aplicable también, ni a interpretarla, ni a entender mucho los procesos, sino que trataba de decir,
Segunda Guerra Mundial son 5 causas. 1, 2, y tenía que lograr acordarme las 5. Y eso era lo que hacía yo para probar historia. O sea que tampoco debe haber ahí una matriz también de la educación en general, porque también en la historia uno esperaría que la gracia justa, obviamente que la gracia de la historia no... Está bueno saber unas fechas, pero también está bueno entender por qué se dan algunos procesos, de dónde vienen, para dónde van, si se repiten, si no. Y tampoco tengo claro que se haga mucho foco en eso, más allá de que si se diga, yo espero un estudiante con un pensamiento crítico. Sí, es Ahí, cierto. Si me permiten, ahí hay se me disparó hacia otro lado, que es que tiene un poco que ver con la memoria. Y hablamos hace un rato de la velocidad y ahora de la memoria. Y creo que son dos cosas que están sobrevaloradas en ¿Sobrevaloradas general. o subvaloradas? Sobrevaloradas. Ah, mirá, pues yo iba a decir que la memoria tiene mala prensa. En Pues- realidad, porque vos No estudiaste, aprendas de memoria. Vos estudiaste de memoria como algo peyorativo, entonces lo entiendo como algo... Por eso, sí. Digo lo mismo. O sea, bien. como que alguien dice, bueno, mira qué memoria que tiene esta persona, debe ser reinteligente. Y va por el lado positivo, el mismo sesgo, digamos. Claro, o qué rápido sabe hacer cuentas, ¿no? Le tiro una multiplicación de 3 cifras por otras y lo hace rapidísimo, o incluso en cursos más avanzados, entiende cosas más rápido. Y yo quiero defender la lentitud y la poca memoria en general. Quizás No, pero yo decía que la memoria como es... defensa propia, quizás, Claro, pero... claro, no, está Igual bien. no debe haber... Pero ¿será pará, contradictoria con la otra parte? O, digamos, no debe ser excluyente, ¿no? Ser No. rápido y memorioso con, además, aprender un poco mejor los procesos históricos o las cuentas. O Pará, capaz pero que no- sí, que se pero gasta no la lo capacidad argumentó, del cerebro. no argumentó su... No, voy a argumentar- su no valoración. Primero, la velocidad. Conozco muchos matemáticos brillantes que necesitan su tiempo para procesar las cosas que uno que está escuchando una charla, por ejemplo, de un colega que está hablando de algo, y capaz que hay algunos que lo entienden rapidísimo y hacen preguntas y cazan al toque dónde están las cosas, y otros que terminan la charla y todavía no terminó de entender bien todo. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor matemático que el otro. Y con respecto a la memoria... Con respecto a la memoria, Me olvidé. no, ahí me permito citar a Borges, que en Funes el Memorioso, es un cuento, él dice sobre el insomnio, pero es un poco, Funes tenía una memoria total, ¿no? Se acordaba completamente de todo, y Borges decía que aprender es olvidar, que alguien que tiene tanta memoria es incapaz de abstraer y de encontrar las cosas en comunes que tiene aquel perro que pasó a las 3 de la tarde y otro que pasó a las 7. Claro. Pero igual cierta parte de la memoria es necesaria para poder ir Un poco sí, hilvanando, claro, porque ¿no? si yo no me acuerdo qué es lo que dice tal teorema, O si no fijo en qué año fue la Segunda Guerra, no puedo estar pensando constantemente Claro. qué hecho me trajo hasta acá. Que por otra parte son habilidades que no tengo claro si se trabajan específicamente en la formación. Siempre estamos hablando, creo, de liceo, pero digo, no tengo claro que... O por comodidad docente, decís vos. No, bueno, pero tampoco sé si, porque debe haber hasta técnicas muy interesantes para trabajar, Sí, que por no- lo menos para usar la herramienta de la memoria, que efectivamente en un momento la necesitas. Yo no tengo claro tampoco que nadie me haya enseñado alguna forma. Sí, el otro día- Yo lo que hacía era hacer trencitos y después me terminaba acordando del trencito y no lo usaba. El pero otro no- día vi un video de ¿viste estas personas que van a campeonatos del mundo y les dan un papel con no sé cuántos números en secuencia y les dan tantos minutos y lo repiten de memoria completamente? La técnica era, se armaba una historia con cada número, iba haciendo una historia Claro. siguiendo la secuencia de números y después no repetía los números, repetía la historia. Si nos hubiesen enseñado Claro. eso, hubiésemos Bueno, pasado. mucha gente aprendió la tabla periódica, así se supone. por No, ejemplo. ¿cómo era tabla periódica? Y ¿Vos bueno, decís? yo veo gente que dice, sí, agarraba, no sé, las columnas y hacía una bueno, historia. Pero no era tan necesario, tampoco. Bueno, no sé. Hay otra dimensión de la matemática que está muy de moda y que es muy importante y que tiene que ver con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, Sebastián. Sí, yo sé cuando Pero- vos decís de moda es porque no te gusta. Porque te enoja. No, creo que no, pero lo vamos a charlar en el bloque que viene porque el Tincho está haciendo unas señas. Ya volvemos. Rasca la cáscara. En Uniradio 107.7 FM. Bueno, y como les decía, la inteligencia artificial, que esa es la parte que capaz que menos me gusta, Sebastián, vos que decías, decís moda, no te gusta. El término inteligencia artificial
por lo menos aprendí con los que están más cerca que es un término que se fue metiendo un poco rimbombante, contrabando. Y a los que somos muy inteligentes no nos gusta eso. Inteligencia artificial. Nos gusta hablar de pero sí, aprendizaje automático. Bueno, y eso es matemática. Que es algo que me parece que Marce... Primero, ¿estás de acuerdo con esa aseveración así? Decir... ¿Sobre el nombre? O... No, decir, bueno, el nombre también, pero si aprendizaje automático es matemática sumado a capacidad de cálculo, sí, ¿no? Pero sí. es matemática, esencialmente... Sí, hay un montón de matemáticas. Hay un montón de matemáticas. Sí, la mayoría, sí. Está. Y sobre el término, ¿qué decías? No, sí, un poco lo mismo. Quizás sea culpa de la prensa que usa el término inteligencia para echarle la culpa a alguien, ¿no? Claro. Usa el término inteligencia artificial un poco... Y en inglés está como muy metido, ¿no? Sí. En todo lo que, o sea, sí. Convengamos que es un poco más poético. Sí, sí. Bueno. Un poco más trascendente a nivel de existencia humana. Que tal vez no ayuda a discutir otras cosas con más tranquilidad. Bueno. ¿No? Pero ¿cómo es esto de, digamos, no sé, cómo es la explosión? O sea, la matemática de la que usa, en la que se apoya todo esto del aprendizaje automático, inteligencia artificial, existía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo pasó esto? Es una mezcla. Los métodos más modernos de inteligencia artificial, le voy a decir igual ya a la inteligencia artificial, son elementos que enseñamos en los primeros cursos de ingeniería. O sea, es 80% álgebra lineal, multiplicaciones de matrices y vectores y cosas, y después algunas otras cosas de diferenciabilidad, digamos, pero es mucho de eso, o sea, mucha matemática que no es nueva, que tiene algún siglo, algunos cientos de años, digamos. Claro, que en realidad ahí yo justo le decía a Seba off the record que en mi pasaje por la Facultad de Ingeniería hago álgebra lineal 1 y 2 en el año 2000 y eso no representaba nada digamos, después sí apareció obviamente en el resto de la física, pero no tiene el peso que tiene hoy el álgebra lineal. En el primer programa de Rascar la Cáscara en esta temporada, Guillermo Monsechi nos decía, tiene que ser en la escuela álgebra ahora. Sí, bueno, yo no sé si, no diría eso, quizás sí, lo tengo que pensar, pero sí, el álgebra lineal está en la base de todo lo que viene después en el aprendizaje automático. Hay cosas nuevas también, o sea, la explosión se da un poco por algunos avances puramente tecnológicos de capacidad de cálculo y de cantidad de datos. Eso por un lado, porque las herramientas que estaban que explotaron hace 5 o 8 años estaban en los 80 también. Las redes neuronales vienen desde ahí. Hay otros, no, las redes neuronales no son lo único, pero son lo que causaron la explosión ahora. Entonces esas cosas ya estaban desde ahí. Entonces hay una explosión tecnológica de capacidad de cálculo y datos, y hay otras que son más quizás de una matemática más fina que permita sortear problemas que se empiezan a dar justamente por la cantidad de procesamiento y la cantidad de datos. Empiezan a aparecer otros problemas, y para eso hubo que también apelar a nueva matemática que se hizo, en los que se sigue haciendo, ¿no? O sea, algo así como que la teoría matemática en la cual se basa todo esto está como muy firme desde hace mucho tiempo, pero al aplicarla y en volúmenes gigantes aparecen otros problemas de esa matemática que estaba como más asentada, que hay que ir resolviendo y generando nueva teoría, como una cosa así. Totalmente, sí. Y hay aproximaciones más teóricas. O sea, ahora capaz que vivimos un boom de la matemática más aplicada, que tal vez hace 20 años no tenía tan buena prensa y eran menos las personas, menos los matemáticos que veían con buenos ojos andar aplicando matemática. ¿Eso es así o no tanto? No, puede ser, quizás yo no como viví esa época. Como que eran más teóricos, tal vez, tal vez no existía ni la posibilidad ni la necesidad de aterrizar esa teoría matemática tan compleja a resolver problemas porque no había datos. En algún momento pasó algo parecido, pero a mucho menor escala de lo de ahora, que es cuando empiezan a aplicar matemática en predicciones económicas, de valores de bolsa o eso. Entonces ahí hubo una especie de mini migración de matemáticos a la industria.
Lo que está pasando ahora es una escala completamente distinta. O sea, en España, que saben que tienen notas de corte, se llaman. O sea, para entrar a las distintas carreras uno tiene que sacar determinadas notas en el proceso de selección previo. Creo que es entre secundaria y la educación secundaria obligatoria y una prueba que hay después. No importa, pero la matemática es una de las que tiene una nota de corte más alta. O sea que hay mucha gente que quiere hacer eso y eso está muy correlacionado con la salida laboral que tienen. Y por otro lado, que es la otra cara de la misma moneda, tenemos problemas en mantener a los buenos recursos que estudian matemática porque, bueno, tienen empresas que le pagan 4, 5, 6, 10 veces más de lo que pueden estar ganando con una beca para hacer un doctorado o cosas así, ¿no? Claro, o sea, aquello del matemático, o como puede pasar con las carreras de la Facultad de Ciencias, ¿no? Las licenciaturas, que generalmente es, bueno, vas a ser investigador. Hoy para el matemático, para el mundo de la ciencia de datos, se abrió un mercado increíble. Totalmente. En la licenciatura de matemáticas hasta hace pocos años era igual que en biología, digamos, que claro, tienen muchos problemas, ¿no? Para insertarse por fuera del ámbito académico. Ahí va. Sí, la carrera de matemática era una carrera, o sea, vos salías siendo un académico, o sea, y ese era tu lugar natural de trabajo. Eran pocos los que terminaban trabajando en otro lado. Y ahora eso está cambiando. Yo creo que en todos lados del mundo, no sé cómo es la velocidad de Uruguay respecto al resto del mundo en eso, pero lo vemos. O sea, vemos que estudiantes quieren aprender esas cosas y eso está buenísimo, porque también nosotros trabajamos con ellos y bueno, o sea, hacemos proyectos o lo que sea. Y bueno, y empiezan a trabajar en otras empresas. Volviendo a la matemática en la que se apoya el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, hablaste del álgebra, que el álgebra capaz que para el que está escuchando y no tiene mucha idea, más allá de que la palabra es bastante conocida, no sé, podemos decir que es como el espacio en 3 dimensiones que tanto conocemos puede ser representado por una matriz de 3×3, que una matriz de 3×3 son una serie de un cuadradito con 9 números. Exacto. Digamos, y eso puede representar algo en el espacio que puede ser desde el estado de tensiones que sufre un cuerpo físico a, no sé, ayúdame Marce, ¿qué otra representación puede ser en esos 9 numeritos? Y bueno, hay una, quizás, y llevando el ejemplo a un ejemplo típico de aprendizaje automático, Netflix o cualquier plataforma no es sponsor, ¿no? Netflix, no, bueno, por ahora no. Tiene una base de datos enorme donde tienen por un lado usuarios y por otro lado productos. Si pensamos en una plataforma digital como la que nombré, entonces tiene muchísimos usuarios que ven algunas películas. Y lo que le interesa, eso es una matriz, un cuadro de doble entrada, si quieren, donde por un lado tienen todos los usuarios y cada usuario ve algunas películas. Mucho mejor ese ejemplo que el que puse yo. Y ahí califica, ¿no? Me gustó mucho, poquito, ¿no? 1 estrella, 5 estrellas. Y un problema que tienen todas esas plataformas es, bueno, Fede vio Pulp Fiction y Reservoir Dogs y yo vi, no sé, Kill Bill y a los dos le pusimos 5 estrellas. Bueno, entonces a los dos nos gusta Tarantino, digamos. ¿Cómo aprender eso? O sea, ¿qué le pondría en esa matriz que está muy vacía? Porque la mayoría de los usuarios ven pocas películas y las películas son vistas por pocos usuarios a su vez. Entonces esa matriz es una matriz que tiene muy pocas entradas llenas. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de rellenar esa matriz? Y eso le interesa a las empresas para saber si te van a recomendar a vos Kill Bill o cualquier otra película. O sea, esa es la representación matricial de usuarios y películas. Exacto. De Netflix en una grilla enorme. Que no tiene por qué ser cuadrada, pero que sí. Pero que sí lo es. Que sí lo es en realidad. O sea, es rectangular, digamos. Rectangular. Y también está la estadística, por otro lado, que sí, es como otra rama de la matemática que también está, digamos, es muy importante en esto. Y también están los grafos, que capaz que es a lo que vos más te dedicás, que podrías explicar muy brevemente, si querés, de qué estamos hablando. Bueno, sí, la estadística sin dudas, en todo el aprendizaje. Porque siguiendo el ejemplo es, ¿cuál es la película más probable para rellenar esa matriz? Exacto. No sé cuál va a ser, pero sí hay más probabilidad de una que otra. Exacto. ¿Cuál es el puntaje más probable que le pondrías? Exacto. Y bueno, los grafos son una estructura que tienen puntos, que se llaman nodos, y aristas que unen esos nodos. Entonces eso puede representar mucho. Esa es
la construcción abstracta, digamos, de un grafo. Puntos unidos por aristas. Cada vez se ven más en las infografías, ¿no? Sí, puede como ser. que nos estamos amigando, o se está usando mucho más que antes, por lo menos. Sí, típicamente redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen usuarios, o redes sociales tecnológicas como Twitter o lo que sea, o redes sociales comunes, ¿no? De verdad. De verdad, yo soy tu amigo y te mando una carta. Y lo tengo que representar Claro, de alguna entonces, manera. bueno, eso son personas o lo que sea, usuarios, unidos por aristas que representan una relación, que es, por ejemplo, una relación de amistad o una relación de lo que sea. Y bueno, sobre eso hay un montón de aplicaciones. Se pueden imaginar, todas las redes sociales tienen equipos enteros de ingenieros trabajando con grafos. O las redes de telecomunicaciones, justo Las redes de el telecomunicaciones. jueves pasado que estuvo Claudina Exacto. Rataro, también se debe representar de una manera Totalmente. con grafos, Sí, digamos. Internet, si uno busca como ejemplo de un grafo muy grande, Internet, y hay unas imágenes muy lindas de Internet, es un grafo donde las computadoras o los routers o lo que uno quiera representar están unidos, porque están conectados por algo, por un cable o por un canal o algo. Eso es un ejemplo de redes grandes que cada vez hay más también. ¿Y qué otro aspecto de la matemática sostiene este mundo de la inteligencia artificial? Bueno, y la otra parte es, quizás, y también hay un poco de sesgo, porque es parte de lo que me gusta a mí también, es la optimización. Que la optimización es, encontrar, dicho para alguien que sabe matemática, un poco de matemática por lo menos, es encontrar cuál es y dónde se da el mínimo de cierta función. Eso es la optimización. Y en el contexto de aprendizaje automático, lo que uno quiere buscar es, cuando uno ve que dicen, bueno, a esta red neuronal la entrenaron con tantos datos, entrenar es eso, es encontrar el juego de parámetros que mejor tal cosa. Por ejemplo, que mejor predice si esta imagen es un gato o un perro, que mejor predice la próxima palabra, que mejor predice si Netflix te va a recomendar o no esta película. Entonces, siempre que sea encontrar el mejor tal cosa, ahí hay optimización metida atrás. ¿Y cómo opera ahí o qué herramientas tienen quienes trabajan en eso para, no sé cómo planteártelo, pero para no pensar de una forma tan matemática, es decir, como para que esa matemática sirva para interpretar algunas emociones o sentimientos humanos? Me quedo mucho con el parámetro de la película, con el ejemplo de la película. ¿Y hay alguna forma en la que también se busca pensar de otra manera eso como para interpretar mejor? Y pienso en el ejemplo de la película en que, o en el ejemplo de la música, que muchas veces ese recomendarte de parecidos tiene como dos problemas para mí principales. Uno es que mayoría de las veces ves efectivamente lo que te recomienda, porque lo que gana ahí no es lo que a vos te gusta, sino que la verdad es que claro, era como cuando me lo ponías en la tele, bueno, lo veo, yo qué sé, no tengo ganas de buscar. Y lo otro es que a mí me da la sensación de que siento que está como muy sujeto al producto y no tanto al usuario. Por lo menos a mí me pasa con la música que, no sé, por ejemplo, a mí me gusta La Renga y en general las cosas que me pone asociadas a eso, en general me parecen una porquería, porque a mí me gusta mucho más Miranda que el resto de las bandas que se parecen a La Renga. Entonces, ese desfasaje, no sé si hay una forma, cómo se va entrenando esa matemática. Quizás salir de la matemática fue un poco tramposo, pero cómo se va entrenando eso para acercarse también a esa otra parte de la experiencia. Bueno, no sé por dónde encarar la respuesta. No, yo tampoco. No sé ni cuál fue la pregunta realmente. Pero bueno, hablemos. Me despertaron dos cosas. Por un lado, que hay matemáticos a los que tampoco les interesa tanto las aplicaciones y lo único que quieren es, vos plantear el problema, decime cómo, escribime acá el problema, pero sin usuarios y películas, escribime la matriz y qué es lo que querés hacer, minimizar el rango, no sé qué, está. Hay como matemáticos que se sienten más cómodos trabajando en eso, y está la otra parte que es la de modelar el problema, de salir del problema y ponerlo en esos términos matemáticos, o viceversa, interpretar los resultados de una manera que sea útil para el usuario o lo que sea. Entonces, hay gente que se siente cómoda jugando en los dos mundos y hay gente que se sienta más cómoda jugando en uno o en otro. Pero los dos obviamente son necesarios. Y de lo otro, a mí eso como que me surge también eso de
¿cuán bien puede predecir un método de eso que aprendió de tantos datos? O sea, ¿cuán bien puede explicar cosas que quizás sean más o menos inexplicables, ¿no? Como que vos decís, bueno, a mí me gusta la renga, pero quiero que me la recomiende algo de Miranda. O sea, eso es como se sale un poco del modelo. Entonces, las cosas que se salen del modelo son más difíciles de que aparezcan en una recomendación. Y un poco, quizás tensando un poco la cuerda, en estos modelos generativos, ¿no? De, bueno, ahora uno le puede pedir a una de estas aplicaciones que escriba un cuento o que escriba una pieza de jazz o lo que sea. Y lo hace de manera quizás más o menos digna, pero que seguro que en 5 años va a ser mucho más digna. Y no sé si vamos a poder distinguir un cuento elaborado por una de estas herramientas de un escritor medio sí, amateur. Ya escribe mejor que el 99% de la humanidad, digamos. Quizás, o no. Pero, ¿será capaz de generar un sábado? Eso, o sea, o a los Beatles, emoción, claro. o emoción. Claro. O sea, esos... Borges claramente rompió con un esquema que se venía dando. Cortázar, agarren el ejemplo que quieran, ¿no? De alguien que en el arte haya roto con los esquemas de lo que se venían haciendo. ¿Es capaz de hacer eso? Algo que viene entrenado con todo lo que... Con lo previo. Quizás sí. Me gustaría verlo, pero no me queda claro. A mí cuando Seba hacía la pregunta también me saltaba otra pregunta que es, o respuesta, que es que en realidad no tenemos que dejar de perder de vista que claro, que el algoritmo de Netflix en este caso está hecho para los beneficios de Netflix, que es que vos sigas apretando play y sigas... capaz que no está optimizado pero en invocarle. Está bien, pero hay que casi vos unanimidad en que Netflix es una cagada. ¿En qué sentido? Y en general yo no escucho a nadie que esté satisfecho No, a veces con tiene su que ver experiencia con otras Netflix. cosas. Tiene que ver con que bueno, funciona pero yo, bien. por ejemplo, con Porque Canal funciona 10, perfecto. en el 94, que no dejaba de poner lo que se le antojaba, más o menos todo el mundo estaba enamorado de lo que veía, y sigue hablando de Matlock y de... y bueno, ¿entendés? pero Entonces lo que yo parecido digo, lo que no está es pasando. solamente que me obliguen a ver lo que quieren, sino que efectivamente al final uno, capaz que porque como también algunos productos de los que ofrece realmente parecen producidos con inteligencia artificial porque tienen unos patrones narrativos tan similares que terminan siendo aburridos. Pero bueno, uno puede decir lo mismo de vuelta de Matlock o de MacGyver, que eran exactamente el mismo capítulo siempre. Vos estás sospechando que están yo lo que digo usando es que para capaz los que guiones. también no anda, porque yo no escucho a la gente diciendo Sí, bueno, pero... no, Netflix, lo que es. No, yo igual, más allá de esa polémica, que es otra polémica, y para ir llegando al cierre, era como diciendo, no perder de vista que esto, digamos, lo desarrolla alguien para algo con los mismos intereses que es cualquier otro negocio, ¿no? Esa dimensión de capaz que estábamos hablando mucho de la matemática y tiene como un trasfondo objetivo todo esto, y claramente esos parámetros que Marce decía de esas redes neuronales, que es matemática y que hay que ajustarlos y ahí llegan a resultados, también tienen un jeito, unas perillas finas éticas que se terminan ajustando para el beneficio de quien en general pone la plata. Totalmente. Eso no se escapa eso. No sé si tenés algún ejemplo, te vino algo a la... Nombres. Nombres, quiero nombres. Nombres de Uruguay. Hay algunos, quizás lo más... lo que se ve más son de ese tipo de cosas no a propósito, digamos, ¿no? O sea, como los algoritmos aprenden los sesgos que tienen los datos, ¿no? Más bien por falta de laburo que por sobre laburo. Sí, o sea, hay miles de estos ejemplos de que uno le pide que traduzca de un lenguaje a otro y entonces el médico siempre es hombre y la enfermera siempre es mujer, incluso aunque uno le dice que el médico es hombre y la enfermera mujer y no sé quién llegó tarde y entonces asume lo contrario. O sea, eso, o el procesamiento de imágenes, ¿no? Cosas de racismo, hay un montón de ejemplos de cosas que no queremos que hagan los algoritmos estos, pero son los que están en los datos, que son lo que aprenden. Entonces ahí hay que ajustar esos parámetros y bueno, poner un poco más de pienso en el modelo para que eso no pase, para que tener en cuenta que los datos tienen sesgos que no queremos reproducir y bueno, y poner un poco mucho de pienso a cómo evitar eso.
Estamos llegando al final, siempre nos queda corto y eso me gusta. El mensaje esperanzador es, chiquilines, estudien matemática, que hay mucho más laburo que eran antes. las razones por las que queríamos que la gente estudie matemática. Al final para se tener dio. laburo, ser rica, Al final, sistematizar. Al final se dio. Así que te agradecemos mucho, Marce, por haber venido y seguimos en contacto. Siempre es un placer. Vamos arriba, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, Sebastián. ¿Vas a seguir viniendo? Gracias, Quique. ¿Vas a seguir viniendo? Gracias, No, Quique. bueno, abrazo.